Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hoy tenemos un tema muy especial, un invitado especial, como lo hemos hecho en estos días, personas especiales. Entonces, espero que el Señor sea usando a esta persona que nos va a hablar hoy y sea este tiempo de bendición. Realmente estos jueves han sido de muchísima bendición, hemos tenido todo tipo de temas y todo tipo de invitados y cada uno de esos invitados algo especial tiene Dios que enseñarnos a través de ellos y sé que el invitado que tenemos hoy también dejará una gran enseñanza en sus corazones. Lo que queremos hacer y nos ha tocado como iglesia todos en todas partes del mundo es reinventarnos y llevar el Evangelio de Cristo de una manera diferente, pero también mostrarle a la gente respuestas a las situaciones que están viviendo en la actualidad. Sí, esta situación que estamos pasando pues es complicada a nivel mundial y pues nosotros no somos ajenos de esta situación. Hemos conocido casos muy cercanos de personas que están sufriendo problemas de ansiedad, de depresión y por eso el día de hoy hemos querido traer una persona que nos va a hablar de este tema. Vamos a estar charlando porque esta situación del COVID-19 ha traído mucho temor a las personas, mucha ansiedad y pues el cuidar nuestra salud por tema del coronavirus nos ha obligado a aislarnos, a cerrar colegios, las universidades, a estar en grupos, en la familia. Y pues eso ha sido al ver noticias y esta situación pues ha sido de mucha alarma, de mucha preocupación para muchas personas. Entonces, pues realmente lo que queremos es traer respuestas de alguna manera, de manera psicológica, por ejemplo, desde la ciencia y cómo la ciencia nunca contradice la palabra y lo que el Señor también tiene en su palabra para enseñarnos en esta tarde. Así que vamos a estar hablando sobre este tema, vamos a aprender a lidiar, a aprender a cómo lidiar con esta situación. Y quiero contarles pues que la subdirectora precisamente de enfermedades no transmitibles, su nombre es Nubia Bautista, que ella es la persona encargada en esta área. Ella reconoce precisamente que ante esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel nacional y mundial también, es posible que se presenten reacciones emocionales que hagan que la gente tenga angustia, tenga depresión, sienta ansiedad, porque no puede proteger a sus seres queridos, porque tiene temor al futuro, porque tiene tal vez servicios de salud que no le cubren esta situación, servicios que los ponen en alto riesgo a estas enfermedades, pero sobre todo viene desesperanza, viene aburrimiento, soledad, miedo a perder el dinero, miedo a perder su trabajo, miedo a perder su familia. Entonces eso produce insomnio, aumento de ansiedad, aumento de estrés, que lo genera esta incertidumbre, y por eso queremos hoy invitarlos a que hagan parte de este tema. Sí, y es pues las medidas en sí, las medidas para prevenir el coronavirus pues son estresantes. El hecho de que estemos encerrados, estemos limitados en muchas cosas pues es preocupante. Sí, de todas maneras, en Colombia la depresión es tan compleja que dice que de cada 100 personas a 5 les da depresión, 5%. O sea, el 5%. Y la ansiedad, de cada 100 personas a 3 personas le puede dar problemas de ansiedad, o sea, el 3%. Entonces, son condiciones normales. Entonces, mucho más en este momento de pandemia, de situación, es preocupante. Así es. Entonces, nos damos cuenta que esto es un problema actual que estamos viviendo, y estos sentimientos, pues, pueden desfavorecer estos comportamientos. La gente hemos visto cómo ha aumentado el uso del licor, hemos visto cómo ha aumentado la agresión en las familias, el uso de tabacos y sustancias psicoactivas precisamente para poder calmar esta situación. Se han creado y se han aumentado conflictos familiares, intolerancia, incluso violencia, hemos visto en nuestras noticias. Así que es de esperarse que la gente en general, cristianos o no, presenten trastornos mentales. Estamos dispuestos a creer que una persona se enferma en cualquier área de su cuerpo, se enferma del hígado, de los riñones, se enferma en sus huesos, pero nunca a veces creemos que la persona, que su mente también se enferma, que su espíritu también se enferma y que vienen este tipo de reacciones. Sí, ese es un tema pues que no nos hubiéramos imaginado la magnitud. Así es. Pero definitivamente pues lo tenemos y es el tema prácticamente de moda en cuestión de esta época, de esta enfermedad que vino a raíz de la pandemia.
Entonces es un tema que pues queremos el día de hoy tocar, pero también queremos antes de empezar de darle el paso a nuestro invitado, Sí. saludar a las personas que se han conectado en esta tarde, que nos acompañan. Bienvenidos a todos. Y bueno, yo por aquí voy a saludar a Carolina Villamil, Dios te bendiga, Caro, a Nubia Ballén y a don Efren Silva, Bienvenidos, unos amigos, bueno, Dios los bendiga, a Carlos Enrique Moreno en Costa Rica. No sé, tú tienes más. Sí, yo tengo acá está Temis, Dios te bendiga, Temisita, doña Amparo desde Medellín, que siempre está ahí fiel en nuestras transmisiones. Ángel Brisneda, Dios te bendiga, Ángel, qué bueno que estás con nosotros. Carlitos, bendiciones, saludes allá al chiquitín y a Ale, Dios me los bendiga. Don David Tomés, qué bendición tenerlo aquí con nosotros, todo un honor. Esperamos tenerlo también aquí acompañándonos en alguna de estas tardes de café, así que le doy la bienvenida. Un abrazo esta mañana. Costa Rica. Un abrazo a donde está don David, qué bueno que está con nosotros. Doña Ana, qué bendición, gracias por estar aquí también. Por aquí, bueno, don Armando, un abracito a don Armando, a su esposa, a Marcela Quince, un abrazo, mi hermana, Dios la bendiga, y a toda la familia. Doña Ana dice, buenas tardes, bendiciones, familia e iglesia. Angie Cruz, te damos la bienvenida. Alejandra, desde Costa Rica, Dios te bendiga, Ale. Y bendiciones allá a toda la familia. Carol Juliet, Carol, bendiciones, mi amor. Anita, Angie Cruz, a Judy, Judita, bendiciones. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Un abrazo y un beso a Salomé. Que Dios te bendiga muchísimo. Don Orlando Jiménez, qué bueno que estás aquí. Ángela Villamil, dice buenas tardes, buenas noches para todos, dice Ángela. Santiago, que también está aquí con nosotros. Yurán, Dios te bendiga, mi amor, desde donde te encuentras en esta tarde. Angie, qué bueno, Angie Ayala, que estés con nosotros. Tatica, desde Miraflores, Boyacá, se encuentra con nosotros. Dice Félix. Doña Gloria, buenas noches, Iglesia Libre de los Valles, gracias por este tiempo. Félix, igualmente, Félix y su esposa y Santiaguito, les mandamos un abrazo donde se encuentran. Y a todas las personas que se están conectando, bien, queremos darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio que tenemos ahora los jueves. De verdad que ha sido de mucha bendición tener personas que nos han contado sus testimonios, y hoy tenemos este tema, como les habíamos dicho, tan especial, que está de moda, está difícilmente, pues se presentan situaciones, y queremos que un experto en este tema nos hable, nos explique algunas cosas desde el punto de vista de la psicología. Así que si usted tiene dudas, si tiene preguntas, si usted conoce algún caso, si quiere compartirnos ahí, escríbanos. Vamos a procurar estar leyendo, saben que el tiempo es corto, pero vamos a procurar leer sus dudas, sus preguntas que tengan. Así que esperamos que usted las haga y vamos a tratar de leerlas todas. Y bueno, les damos la bienvenida. Carolina Sosa, Dios te bendiga, Caro. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice que Dios los bendiga enormemente. Después dice, aquí está Mariana Ramos, dice buenas tardes. Mariana, bienvenida. Es allá donde Sharon, bienvenida, qué bueno que estás aquí, mi amor. Judy dice buenas noches, allá saludes a todos tus familiares, qué bueno que estás aquí acompañándonos hoy. Doña Minta, mil bendiciones. Y bueno, no hagamos esperar a nuestro invitado, vamos a darle paso. ¿Qué les vamos a pedir antes de darle paso a nuestro invitado? Compartan este link, compartan esta transmisión que haremos en esta tarde. Somos llamados a ser edificados nosotros, pero también a edificar a los demás, y una manera de ayudar a los demás a ser edificados es precisamente transmitiendo los mensajes, las predicaciones, lo que sabemos que pueden servirles de bendición. Bueno, un anuncio pequeño antes de darle paso a Will, que nos está esperando ahí hace un ratico. Queremos invitarlos muy especialmente este domingo a las 10 de la mañana, tendremos nuestro servicio dominical, y tenemos otro invitado especial, el pastor Ezequiel Torres desde Puerto Rico nos estará acompañando, pastor de la iglesia de la comunidad de Ciales allá en Puerto Rico. Entonces, sí, una iglesia preciosa, que es una iglesia sana, una iglesia saludable. Sabemos que esa palabra será de gran bendición, y precisamente él va a hablar cómo mantener la paciencia en estos tiempos de dificultad, en tiempos de pandemia. Así que los invitamos para que usted sepa cómo ser paciente, cómo aprender a esperar en tiempos de pandemia. Sé que esta palabra será de bendición, así que los invitamos este domingo, 10 de la mañana, en nuestra transmisión. Bueno, hermanos, entonces, y amigos que nos acompañan, vamos a darle la bienvenida a Will, que nos está acompañando. Will, buenas tardes.
Buenas tardes, pastores y todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Will, ¿cómo has Bienvenidos. estado? Nomás de bien aquí, pues feliz poder acompañarlos y poder compartir todo este tema de la psicología y estados emocionales con ustedes y con todas las personas que esperamos que sean de bendición este espacio. Claro que Amén. sí, así es. Y A ti muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por haber querido pues ayudar a la gente a despejar un poquito de dudas respecto a este tema. Así que vamos a arrancar esperemos en... y quiero que empecemos, digamos, aclarándole un poquito a la gente, que tengamos como claro qué es estrés, qué es ansiedad, qué es depresión, porque a veces uno escucha a la gente diciendo, ay, es que estoy ansioso, o es que estoy deprimido, o es que estoy estresado, pero realmente no logran definir qué significa el estrés, qué significa la ansiedad o qué significa la depresión. Entonces, si nos pudieras ayudar a aclarar primero este tema. Bueno, aquí entra en juego como un orden, ¿vale? Eh, Ujú. son tres hermanas, o dos hermanas y una cabeza. Hablamos nosotros de los psicólogos de emociones y sentimientos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que en estas tres hay una emoción que es la que genera una acción orgánica en nosotros que genera una respuesta, ¿vale? Entonces, la emoción sería el estrés. El estrés va a Ah, ok. generar en nuestro organismo una respuesta química, un comportamiento que va a generar, como digo, una respuesta que vendría siendo en este caso los sentimientos. Entonces, el estrés es una emoción natural, una respuesta orgánica y dentro del desarrollo de este proceso químico, proceso corporal que se nos presenta, pues aparece el, la ansiedad y la depresión. Sí. Ok. Y digamos, esos síntomas que van a presentar esas personas, o cómo afectan esos comportamientos en esas personas que la están padeciendo. Ok, digamos que el tema es muy amplio y trataré de hacerlo lo más resumido posible. Digamos que el estrés se presenta cuando nos enfrentamos ante una situación amenazante. ¿Mm? La característica principal es que, como les decía inicialmente, al ser involuntaria, el organismo se adapta para nosotros dar una respuesta. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros le damos eh, prevalencia a la respuesta y no tratamos de controlar la presencia del estrés, pues vamos a responder de la forma inadecuada. Es claro afirmar que no todas las personas responden de la misma forma a una situación que para el general resulta estresante. ¿Mm? Entonces, a la forma que yo tengo de responder ante una situación, pues ustedes, los pastores, diferente persona, responde a sí mismo. ¿Cuáles son los síntomas? Son, son reacciones exageradas ante algo que puede ser eh, resuelto de una forma más sutil, ¿vale? Digamos que ese es un síntoma muy que se presenta mucho. También dolores físicos, dolor de O sea, cabeza. perdóname, te interrumpo Sí, ahí. señor. O sea, es como aumentar el problema, o sea, es que lo vemos Exacto. más grande de lo que realmente es y eso puede ser Sí. un síntoma, o sea, para todos los demás se ve pequeño, pero pues yo lo veo enorme. Sí, un ejemplo. Cuando a mí pongamos esta situación, ¿vale? Yo soy una persona muy ansiosa, ¿vale? Para mí esto puede ser una situación amenazante que puede elevar mi nivel de estrés, Provocar. ¿vale? Puede provocar, exacto. Puede que mi respuesta yo lo sepa manejar como otra persona no pueda manejar. ¿Sí me van a entender? Caso Sí, de un Sí, o sea, hay trabajador. personas que tienen, digamos, más riesgo de de padecer. padecer esta Exacto. enfermedad o estos problemas. Sí, señor. Un trabajador, cuando hay un exceso de trabajo, hay un cúmulo de trabajo, a veces la situación se presenta es porque nosotros no tenemos control sobre cómo manejarlo. Cuando estamos en el trabajo y tenemos un exceso de trabajo, es porque no manejamos el tiempo y eso
a medida que va pasando el tiempo y se va acumulando, pues obviamente va aumentando mi estrés. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy en el ambiente laboral y estoy tan cargado de estrés que algún compañero me dice algo, mi respuesta ante una situación ajena, ante una situación que no amerita una respuesta brusca, mi respuesta va a ser de ese tono, ¿vale? A eso me refiero que la respuesta es exagerada. Es cuando no se maneja el estrés, entonces la respuesta tiende a ser Sí, o sea, desbordada son en la situaciones fuerza. que no son de pronto tan, digamos, tan trascendentales en nuestra vida, de pronto como el que se enferme un familiar gravemente o un familiar se muera, sino que son situaciones cotidianas que estamos sujetos a presión en el trabajo, nos están siempre pidiendo cosas, nuestro tiempo no alcanza o a veces no planificamos nuestro tiempo y puede ser esa situación, ¿cierto? Claro, exactamente. Entonces, digamos que no es, eso tiene como varias connotaciones. ¿Listo? Digamos que normalmente se presenta mucho en el tema laboral porque es el boom del momento. ¿Mm? En la situación de ahorita del COVID, todos tenemos un nivel de estrés muy alto. Pero ¿qué pasa? Y me pongo yo como ejemplo. Yo desde enero no salgo de mi casa y yo soy feliz aquí en mi casa. Pero cuando me dicen no salga, me estoy enfrentando ante algo que desconozco, que no sé por qué, entonces mi nivel de estrés va a aumentar. Entonces ahí es donde empiezan Sí. los problemas intrafamiliares, las personas que por no acatar una orden salen y se contagian. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación que supera nuestras herramientas o las estrategias de afrontamiento que nosotros tenemos, ¿sí? Ok. Sí, quiero hacerte una pregunta que envían aquí y precisamente te iba a preguntar eso, parece que Carolina me leyó la mente. Dice Carolina Sosarango, dice, ¿cómo se debe manejar este tema de los niños? Y dice, ¿cuáles son las particularidades en personas que en ocasiones resulta difícil comprender? O sea, a veces nos cuesta entender que los niños se estresen o les dé ansiedad o les dé depresión, pero ¿cómo se manifiesta en ellos? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que mi chiquitín está deprimido, que mi niño está deprimido o está ansioso o está estresado? En los niños se presenta más frecuentemente porque ellos están en una etapa de su desarrollo en donde están conociendo su entorno. Normalmente nosotros nos estresamos cuando hay algo nuevo que llega a nuestra vida. En los niños a su corta edad están conociendo su entorno. Tengo un ejemplo de mi sobrino. Mi hermano hace poco se trasladó de casa. Para uno puede resultar, y a muchos les pasa que cuando llegan a la casa nueva no duermen. Dura digamos, un periodo de tiempo mientras pueden adaptarse Claro. a la vivienda. Pero cuando en el caso de los niños, a ver, de pronto el tema de la concepción de tiempo en los niños es diferente. Me explico. Para mi sobrino, él no sabe que el estar en una nueva casa va a ser para siempre. Él dice, bueno, estamos acá, a veces se queda donde mi mamá. Entonces, para él el hecho de cambiarse, pues va a presentar una situación estresante. Puede que a mi sobrina no le pasa igual. Ella de pronto se adaptó más fácilmente. Mi sobrino de pronto se vuelve más activo, tiende a dificultad para conciliar el sueño, se vuelve más egocéntrico porque al estar conociendo un nuevo entorno, los niños a cierta edad tienden a interactuar con el entorno como propio. Hay un egocentrismo, como les mencionaba, y ellos mientras se van adaptando, pues van a tener unos cambios y un retroceso. Digamos, el tema del control de esfínteres va a retroceder, el tema de pronto la forma en la que piden las cosas, que se llama berrinche, que le dicen. Entonces van a haber cosas que van a cambiar. Hay que tener siempre presente que estas situaciones tienen que ser dentro de un tiempo prudente, ¿vale? Cuando estas situaciones se presentan. Y sí, dígame. ¿Me preguntaban? ¿Cómo hago yo? Digamos, esto es en el caso del niño, tú dices hay un retroceso, digamos, en su madurez, no hay control de esfínteres, hay berrinches, hay algo de molestia en ellos, pero ¿cómo detecto estos mismos síntomas en el adolescente? Que ya no se va a orinar, que ya no va a hacer berrinche,
pero ¿cómo me doy yo cuenta que mi adolescente en casa está en depresión o está en ansiedad o está estresado? A diferencia de los niños, los adolescentes, digamos, dependiendo del estado del desarrollo, de la etapa del desarrollo, mi interacción con el contexto va a ser diferente. En el caso de los jóvenes es más un tema de su contexto social, ¿vale? Él no va a preocuparse si se cambia de casa, si duerme o no duerme. Él le va a interesar es si se cambia de casa o de sitio de vivienda, qué va a pasar con sus amigos. En los jóvenes, Ah, y ok. más los jóvenes de hoy en día, hay algo que es muy marcado, que es la fuerza que tiene la sociedad en ellos. ¿Mm? Entonces, cuando ellos, los papás tienden a ocupar un rol más de norma, y a los jóvenes, como a muchos nos pasó cuando se nos exigen las normas, pues tendemos a salirnos de ellas. Romperlas. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué pasa? Van a, es muy probable que haya depresión, haya ansiedad, haya como ese aislamiento que presentan algunas personas en estado de depresión, pero eso tiene que ser, a los jóvenes de hoy en día no sirve la estrategia de entrar a hablarles sin que ellos den el primer paso. A veces sirve más el hecho de tocarlos, el contacto físico o palabras afirmativas. Pero entonces, en los jóvenes actualmente, en la ruptura en una relación, las relaciones en los colegios, digamos que eso tiende a ser más estresante que cosas diferentes que nos pueden pasar a nosotros como adultos o que le puede pasar a un niño. ¿Cómo Sí, se, definitivamente los jóvenes y los muchachos pues son también más débiles emocionalmente Así y mentalmente en algún es. momento, Maduros. en momentos de presión, en momentos de exigencia. Pero yo quería sí. preguntarte, Will, también, cuando esa situación se da, que están atravesando, digamos, los jóvenes, están en un momento de ansiedad, de depresión, y esos estados se vuelven incontrolables, y ya están afectando su salud tanto física como Mental. mental, ¿qué hacer en esas personas? ¿Cómo se les puede manejar a esos muchachos O Bueno, personas o o a las adultos. personas? nosotros, las personas, listo. Nosotros tenemos que tener presentes que hay una red de apoyo. ¿Cuál es la red de apoyo? Primero la familia, la primera red de apoyo que todos tenemos y las que conocen nuestro comportamiento. ¿Mm? Entonces la familia debe estar siempre presente, siempre atenta, perdón, al cambio de comportamiento, ya sea emocional o conductual del joven en este caso, o de la persona, e inmediatamente entrar a activar la ruta de apoyo que es un médico o una atención profesional. ¿Qué se busca cuando las personas están en esta situación como de estrés o ansiedad o depresión, como ya fuera de los cánones normales? Pues se busca que hagan actividades que les sirvan para que despeje su mente. Yo trabajo mucho con mis pacientes que siempre tengan una proyección. Cuando yo tengo una proyección, todo lo que yo vaya haciendo día a día, pues va permitiéndome que yo trabaje sobre eso. Un Pero colega una que fue a proyección la es presión, que Proyecto de una vida o un algo meta. proyecto así. de vida, una meta, Una ok. meta. Uno de mis colegas, Michael Méndez, espero esté conectado porque le hice la invitación. Él hace un tiempo hablábamos y me enseñaba una estrategia terapéutica muy válida que es la detención del pensamiento. A veces nosotros nos centramos mucho en el pensamiento, por eso a veces tiende el estrés y la ansiedad y la depresión a aumentarse. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de identificar la situación y reenfocarla, pues va a bajar mis niveles. Me explico, si yo Ok. estoy preocupado por algo, eso me va a generar estrés. Pero yo empiezo sin dejar de lado, obviamente que yo no puedo ser irresponsable con las obligaciones, pero cuando yo tiendo o me apoyo a reenfocar un poco mi atención para bajar los niveles de estrés y ansiedad y depresión, pues eso me va a permitir que yo pueda mirar una solución más fácilmente. O sea, de pronto que la persona se enfoque en otra actividad o digamos su mente, su pensamiento, Lo no se enfoque. centre en esa situación, sino que como que se abra a diferentes actividades, de pronto actividades deportivas o alguna actividad artística o algo en que la persona se pueda ocupar.
Claro, se puede entender como un tiempo fuera. Entonces, y pasa en el fútbol, cuando hay una situación en los jugadores, el árbitro se retira y tiene una visión más amplia y más clara de lo que está sucediendo. Pero si está en medio de la situación, pues lo va a agobiar a la persona el problema y no va a haber una solución más efectiva o más pronta. Ok. Will, tú nos decías que, digamos, en el caso del estrés, nos decías que el estrés se produce a raíz de un cambio de una rutina, a raíz, digamos, nos ponías el ejemplo del niño que cambia de casa, la persona que cambia de trabajo o una situación laboral, y pueden generar estrés porque se cambia como mi formato de tiempo. Pero yo quiero que hablemos un poquito de la depresión. Primero, Sí. a raíz de que yo me deprimo, ¿qué puede provocar que yo me deprima? La depresión tiene fases, estados, ciclos, algún tipo de nivel que me demuestren a mí que se está avanzando, o cómo yo sé que tengo depresión y no es estrés, o sea, cómo no confundo el estrés o la depresión o la ansiedad, cómo las diferencio, o puedo tener las tres al tiempo, o cómo lo hago. ¿Tiene algún tipo, me podrías explicar, digamos, lo de la depresión, si tiene fases, qué es, cómo la trato? Sí, la depresión ya afecta directamente el estado anímico de la persona. La persona tiende a sufrir cambios en el estado de ánimo, disminuye la interacción. Nosotros somos muy de interacción, muy de darnos a estar compartiendo con las personas. Ahí es donde entra en juego que la primera red de apoyo, que es la familia, identifique esos cambios. Cuando la persona o alguien que es sociable, alguien que le gusta estar como en interacción con las demás personas, se retrae, eso es el primer signo de alarma de la depresión. Eh, Inapetencia, llanto frecuente, tristeza, incapacidad para expresar placer, no, la persona no tiende como las cosas que resultan para todos o para ella agradables, tienden a disminuir y a veces a desaparecer. Hay niveles de estrés, no, digamos, mencionarlos ahorita a profundidad, pues sería muy extenso, pero está la depresión leve, moderada y severa. Cada uno de estos niveles pues tiene una connotación, Como una, una- una respuesta de la persona. Ok, y ahí mismo, Will, antes de salirnos de ese tema, en esta misma pregunta, dice, Carol Julie pregunta, dice, ¿por qué uno como adolescente se deja afectar más y nos da más y a veces es difícil manejarlo solo? O sea, ella pregunta por qué nosotros, o hablando del adolescente, le cuesta un poquito más manejar diferentes situaciones. Ahí es cuando yo mencionaba el tema de las proyecciones. ¿Mm? ¿Qué pasa? Cuando una decisión está supeditada a otra persona, normalmente nosotros le damos valor a la orientación de un par que puede estar o igual que nosotros, pero no buscamos sugerencias, digamos, en personas que pueden tener un conocimiento más amplio. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa en los jóvenes? Es tener claro primero los proyectos y las metas que quiere alcanzar y todo lo que se haga día a día, pues está direccionado a eso. Yo tenía un paciente hace un tiempo que presentaba depresión y decía que no quería levantarse, que no sentía alimentación. El ejercicio que yo le puse fue que identificara metas a corto, mediano y largo plazo. Claro, yo no puedo decir que se olviden de lo demás, de compartir con su familia, amigos, momentos de esparcimiento, porque eso hace parte del desarrollo de la persona. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo una meta trazada, todo lo que yo haga va a estar siempre direccionado a cumplirlo. No sé, a este paciente yo le decía, si quieres hacer algo, estudiar no sé qué carrera, diario ahorra 1.000 pesos. ¿Mm? Entonces, si quieres estudiar tal carrera o hacer algo, pues empieza a investigar, ¿vale? Entonces, yo cuando le doy dando prioridad a las cosas que son importantes, las cosas que lo circundan van a ser como apoyo a mi situación y en los niveles de depresión, en la necesidad de reconocimiento, bueno, todo esto que lleva a la depresión, pues va a ir manejándose más gradualmente y fácilmente. Y esa proyección de la que hablas, me imagino que pues la persona hay que enfocársela, pero también hay que darle un seguimiento, de que esté ahí metida en esa, o pues que
lo que se haya propuesto o lo que quiera, sus anhelos, continúe. lo continúa a hacer y que pues, no se desvíe en otra situación y se vuelva a meter en su problema o en sus pensamientos. Así es. Sí. Yo soy de los psicólogos que piensa que uno muestra dos opciones, pero esas dos opciones las elige la persona, ¿vale? Soy de los que piensa que la autonomía es parte fundamental en un proceso Sí, claro. terapéutico como en un proceso de desarrollo. Yo puedo tener todos mis pacientes y decirles, orientarlos, perdón, cómo deben ser las decisiones, por dónde deben irse. Pero si la persona no tiene la capacidad de discernir qué le conviene, qué no, y hacia qué rumbo dirigir su vida, pues obviamente estas situaciones de las que estamos como tema principal, pues van a aparecer y se van a volver como más críticas en el comportamiento y en el desarrollo de la persona. Sí, Ok. entiendo. Y digamos cuando tú dices que la persona ya está, digamos, si tenemos una persona que está con problemas de ansiedad, de estrés, un joven o una persona tal, ¿cuál sería ese, digamos, esa alarma de la que hablabas? Pero ya cuando pasa de pronto a un pensamiento suicida. Vemos que los jóvenes ahora en esta época son muy vulnerables y ellos se Sí, están sí. suicidando muy seguido. Antes no creo que no pasaba Sí, tanto en nuestra época. aumentaron los suicidios. Entonces, Sí. ¿cuál es esa alarma en que yo pueda, o los padres puedan estar ahí pendientes de que un muchacho pueda tener esos pensamientos suicidas? Aquí normalmente se habla de una idea suicida, de un pensamiento suicida, ¿m? Pero también hay una idea suicida. ¿M? Eh, un ejemplo, yo estoy en terapia con un paciente. Ese paciente me dice, y yo creo que la mayoría de las personas ante una situación ansiosa, lo hemos dicho, quisiera estar muerto, o mejor me muero. ¿M? Eso es un pensamiento suicida, que responde a un estado ansioso, a una situación que genera angustia a la persona. La idea suicida, ¿qué es? Que el mismo paciente me diga, bueno, de aquí a este tercer piso, si me tiro, me mato. O una persona que se tire de un tercer piso queda muerta, o que empiece a tener en consideración el pensamiento y empiece como a analizar las acciones y las causas que sean ya certeras. Entonces, cuando hay, obviamente ambas se tienen que atender. Por eso siempre es importante y hago énfasis en la red de apoyo. Si las personas que están alrededor de la persona identifican eso o esos comportamientos, es mejor prender las alarmas y buscar apoyo profesional, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? De estas dos, de la idea del pensamiento suicida, obviamente la idea siempre va a tener un margen más alarmante porque ya la consideración de llevar a cabo el acto. Ese pensamiento suicida puede ser a raíz de la depresión o la ansiedad también lo puede producir, ese tipo de idea o pensamiento suicida. Todas estas situaciones emocionales pueden desencadenar una situación como esta. Como les mencionaba, todo depende cómo yo como persona responda y me maneje ante la situación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un deber, ya sea académico en los jóvenes o laboral o como persona, y yo lo voy aplazando, la carga va a ser más fuerte, como lo mencionaba al principio. Pero si yo le voy dando el trámite, voy haciendo las pausas necesarias, trato de despejar la mente, pues obviamente el nivel de ansiedad y la carga emocional que yo voy a tener va a ser, no va a desaparecer de inmediato, pero me va a ser más fácil controlarla en el proceso digamos, en el periodo de tiempo que sea necesario. Ah, ok, Ok. perfecto. Willy, tenemos otra pregunta de aquí de las personas que están conectadas. Ana María dice, teniendo en cuenta que el trastorno ansioso depresivo es algo relacionado con un comportamiento químico, ¿cómo puede una persona que lo padece ser más consciente de que sus actitudes y reacciones muchas veces no tienen que ver con lo que realmente está sucediendo? Normalmente cuando alguien tiene un desorden a nivel cognitivo que no sea consciente de lo que está haciendo, si es la depresión leve, la persona es consciente de la situación. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros podemos ver las posibles soluciones solamente que nos encerramos.
¿vale? Como les mencionaba, si yo me quedo dentro del problema, yo no voy a ver una posible solución. Si yo me quedo encerrado, no tengo trabajo, no voy a comer y me quedo en el pensamiento de no tengo, me hace falta, necesito, no voy a ver que desde afuera hay opciones de trabajo, hay opciones de poder buscar el sustento. ¿Mm? Se entiende que la situación puede generar pues un cambio en el estado de ánimo, pero siempre y cuando la persona tiene que ser consciente de esa situación. Obvio, cuando hay ya la patología trasciende a severa o se desborda de los cánones normales, pues obviamente va a ser más difícil. Por eso reitero la red de apoyo, que son los que dicen por ahí, el chisme se lo conoce mejor el que está desde la orilla. Entonces, las personas que están Sí, claro. con nosotros son los que nos van a medir, porque a veces uno no es consciente de lo que está haciendo ni las posibles soluciones. Entonces, las personas que están a nuestro alrededor nos van a servir para decirnos, hey, cuidado por dónde va, mire, estas son las formas de que usted pueda afrontar la situación. Ok, Will, tenemos otra pregunta de nuestros oyentes. Carolina Sosa dice, ¿cómo puede la familia generar escenarios más apropiados para personas con este tipo de padecimientos? O sea, si ya la familia reconoce que en mi casa hay una persona ansiosa o depresiva o, o que está estresada, ¿cómo podemos nosotros, sí, ahí está la red de apoyo, sí, ya lo detectamos, pero ¿cómo podemos hacer algo más? O sea, ¿cómo generamos esos escenarios apropiados, como pregunta ella, para pues ayudar a ese familiar? Normalmente cuando hay estrés exagerado o ansiedad exagerada, se libera eh, se me fue el nombre, Dios mío, hay mucha adrenalina, ¿vale? Entonces, la adrenalina que nos permite que nosotros tengamos cúmulo de energía física. ¿Cómo la desborda? La podemos liberar haciendo ejercicio, saliendo a hacer algo que nos guste. En el caso de los niños que hacía también Carolina la pregunta, incluirlos en actividades que sean de esparcimiento y de que les sirvan de aprendizaje. Natación, fútbol. O sea, nosotros somos energía. Entonces, cuando nosotros cargamos de energía, aparecen estas situaciones. ¿Cómo las solucionamos? Tratando de enfocarlas en otras cosas, en otras actividades que nos permitan liberarnos de la tensión que estamos presentando. Si la persona está cargada emocionalmente y no quiere salir de su habitación porque siente que todo el mundo lo mira feo, por ejemplo, pues ¿qué tiene que hacer? Su misma familia tiene que motivar esos espacios. No es que usted se mantiene encerrado, es que no quiere hacer más nada, sino invitar sutilmente, asertivamente, a que se cambie del escenario y la forma en la que pues, se está manejando la situación. Entonces, ¿cómo debe hacer? Buscar espacios sanos. Normalmente uno asocia su situación a un contexto. Al salirse de ese contexto, hay un respiro y un cambio digamos que va a mejorar un poco la situación. Entiendo. Ok, y aquí hay una pregunta que digamos tiene que ver con esta parte que estás hablando. Dice, eh, ¿qué debe hacer una persona que tiene depresión por tomar a pecho todas las cosas que le dicen, pero no tiene el apoyo del que tú hablabas, del de la familia? Entonces, esa persona, ¿a dónde pudiera recurrir? ¿Hay algún organismo o qué debe hacer en sí una persona que esté sufriendo esos problemas? O ella misma, ¿cierto? Sí, o la persona. Pregunta Milena Vargas, nos pregunta Milena qué Oh. hacemos entonces en este caso. Normalmente, obviamente hay un sinnúmero de psicólogos profesionales en la salud mental que pueden prestar pues el apoyo. Pero ¿qué pasa? Cuando hay ausencia de la red de apoyo familiar, pues normalmente tenemos una red, podemos llamarla secundaria, que son amigos, no sé, alguna red que para nosotros pueda servir de apoyo, inmediatamente dirigirnos, ¿vale? A veces la familia es lo principal, lo que nosotros como profesionales vemos como en la salud mental, vemos principal porque es el primer núcleo próximo para que nos atienda. ¿Sí? Pero en el evento pueden presentarse familias disfuncionales que no sean muy asertivas al apoyo y como
atender esas situaciones, perdón, pues es importante contar con otras redes de apoyo para que nos atiendan. Como cualquier otras entidades, pues hay una línea de la mujer, la línea púrpura, que le sirve al apoyo emocional y todo lo que tenga esté relacionado con las mujeres. Pues por la EPS se puede pedir citas con profesionales en la salud. Digamos que hay muchos entes que se encargan de brindarles este apoyo a las mujeres y a todas las personas que lo necesiten. Igualmente hay personas como en mi caso que nos dedicamos a la psicología clínica y pues prestamos nuestros servicios para apoyar a las personas en esta situación. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta nuevamente, dice Lina Constanza. Dice, ¿qué actividades podemos implementar para mejorar la ansiedad en adultos mayores? Mira que hemos hablado de adolescentes, de niños, pero ¿cómo controlamos también al adulto mayor que en este caso no puede salir, hay que cuidarlo más, es una de las poblaciones que en este momento pues son más vulnerables a todo lo que está ocurriendo? Entonces dice ella, ¿cómo podríamos ayudarles a ellos también a controlar esos niveles de ansiedad? En ocasiones, bueno, y en esta situación nos encerramos en que si no salimos no podemos hacer, ¿no? Hay actividades que podemos hacer dentro de la casa que sirven. De hecho, si uno mira en YouTube, busca actividades físicas, pues les va a servir. Si busca, no sé, en estos días una de mis Manualidades. cuñadas, manualidades, compró un lienzo y lo está pintando. Personalmente no me gusta la pintura, pero me parece chévere. Independientemente de la etapa en la que se encuentre la persona, está en ella, está en su familia buscar que la situación sea llevadera. Para todos nosotros, el hecho de estar aislados socialmente, hay muchas personas que quieren irse de viaje, quieren estar en centros comerciales y demás, pues a nuestro modo tenemos que aprovechar esos espacios para que sean de beneficio. ¿Mm? No es un tema de edad, sino de buscar alternativas, ¿vale? En la casa se puede hacer ejercicio, en la casa se puede hacer cualquier tipo de actividad, ¿vale? Entonces, en los adultos mayores, el tema es igual, o sea, no cambia nada. Ellos, no porque sean mayores, están impedidos. Solamente desde que la persona tenga la voluntad, se puede hacer. ¿En qué momento, Will, ya no es suficiente las actividades únicamente para calmar depresión y ansiedad? ¿Y en qué momento ya pasamos a una línea médica? ¿En qué momento esa persona necesita ser medicada porque ya no se logra controlar con actividades? Porque alguien hacía una pregunta aquí, bueno, precisamente Carlos Julio dice, o sea, constantemente tenemos que tener los pensamientos y metas claras para evitar tener estos padecimientos o cómo lograr esa tranquilidad y paz mental y no dejar que nos afecte tanto cualquier cosa que nos ocurra. O sea, cómo hacerlo, cómo nosotros poder generar o entender que no solamente las actividades o lo que yo voy a hacer es lo que me va a calmar este padecimiento. ¿Dónde está esa línea tan delgada que cruzamos en la cual ya necesito medicamento, en la cual Otro tipo de otro atención. tipo de atención? ¿En qué momento ahí se pasó a esa línea de cositas y actividades que podemos hacer en casa o cuando ya necesitamos otro tipo de especialista? Cuando no se es consciente. ¿Qué pasa? Nosotros los psicólogos hablamos sobre estado de conciencia. Siempre y cuando soy consciente de que tengo una condición, que yo estoy experimentando una serie de emociones, es porque soy consciente de lo que me está pasando. Cuando yo pierdo el estado de conciencia, es que entra inmediatamente. Debe entrar inmediatamente, pero si yo soy capaz de manejarlo, debo tener la fuerza para centrarme en eso. Cuando yo soy Y consciente esa de que conciencia, perdón, Will, esa conciencia te aquí, refieres a cosas que haga cosas extrañas o en qué, digamos, en sí, momentos de conciencia. la persona, mm, normalmente una persona cuando está en depresión, yo siempre he relacionado la depresión con la droga, porque cuando se excede los límites de depresión o de estados ansiosos o de estrés, bueno, centremos en la depresión, la persona se sale de su estado mental normal y se retrae, no es capaz, como mencionaba ahorita, no es capaz de sentir emociones. Lo que para todos resulta positivo o agradable, para la persona no.
Entonces, cuando esto está sucediendo es porque el estado de conciencia y de raciocinio sobre su condición se está saliendo de los parámetros normales. Entonces, cuando esto Normal. sucede, entonces, ¿pero qué pasa? Ahí, y reitero, cuando esto sucede, yo tengo que tener a alguien que me dé la alarma, porque al yo no ser consciente, no, para mí va a estar normal. Pero cuando yo estoy cambiando, la persona que está a mi alrededor reconoce, identifica el cambio y digamos, ese traspaso entre lo que puede ser normal a lo ya patológico. Ok, Ok. entiendo. Willy, ¿hay algo que se pueda sacar positivo de estos estados? De Como ansiedad, les estrés y mencionaba, depresión, ¿hay algo sí, positivo? el estrés es, llamémoslo estrés, pongámoslo en la cabeza, estrés porque digamos que eso desprende ambas. Y para mí es muy importante identificar, reconocer y atender el estrés o esta situación. ¿Por qué? Como les mencionaba, si yo tengo un deber y sé que tengo que cumplir con él y yo no lo manejo como debe ser, se me va a desbordar. El estrés sirve para que nos diga, hey, hay algo que estamos necesitando cumplir, hacer o que nos puede generar o se puede volver una amenaza. Nos avisa, solamente que estamos acostumbrados que solamente nos quedamos, estoy estresado y hasta ahí quedó. Jesús se Sí. sintió depresión, ansiedad, estrés en el monte Getsemaní. ¿Mm? Pedro hablaba de la depresión y de que confiemos en Dios, ¿vale? Entonces, cuando Así es. nosotros no atendemos y no reconocemos que hay una situación de estrés que nos está diciendo, cuidado, es porque se desborda. Apenas aparezca es porque tenemos que prestar la atención. ¿Listo? Yo estoy haciendo ahorita un diplomado. Me ponen un montón de trabajos que me lleva casi toda la semana. Pero si yo no lo atiendo inmediatamente, abren la plataforma, se me va a acumular. ¿Vale? Entonces, cuando va pasando el tiempo y no presto atención y no lo atiendo, pues el estrés, el día último que se va a cerrar la calificación, me voy a llevar de angustia, me voy a enfermar y no voy a responder con nada. Entonces, lo positivo que podemos sacar de esto es que cuando se presente la situación, atender, no dejar que se vaya. A veces somos muy dados a que más adelante, espere, después, no le prestemos atención. Eso es una bobadita, pero la bobadita se puede volver grande si no la atendemos en su momento. Así es. Yo pienso que, digamos, en la vida necesitamos un poquito de esa adrenalina, un poquito de ese estrés, porque si no sería la vida como aburrida, ¿no? Así es. Pero Sí. entonces, ¿en qué momento nosotros podemos manejar y controlar esos estados de estrés? O sea, ¿cómo están bien? Digamos, es normal que estemos estresados porque la presión, porque nuestros trabajos, nuestras situaciones, el estudio, el trabajo, digamos, los pagos, las situaciones son normales. O sea, ¿en qué momento podemos manejar esos estados que sean normales? Como se lo menciona, cuando los podemos manejar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, como mencionaba ahorita, el estrés nos dice, hay una necesidad. Normalmente cuando cambiamos algo aparece el estrés, pero el estrés es importante porque nos ayuda a adaptarnos a la dinámica de la situación. ¿Mm? Entonces, una persona que llega a un nuevo trabajo, pues eso nos ayuda a que nosotros le empecemos a tomar el ritmo al tema laboral. Entonces, eh, si llegamos y nos creemos que ya no la sabemos toda, pues van a aparecer errores más adelante. ¿Mm? Y la oportunidad que tengamos de aprender va a desaparecer. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros sabemos que el estrés es normal, cuando llegamos a una situación nueva, nos presentamos ante una situación nueva y solamente la manejamos de buena forma. Siempre presente que a medida que se vaya manejando, pues obviamente el estrés se va a manejar dentro de un margen normal. Ok. Ah, bueno, muchísimas Y gracias, de verdad que para sí, aclarar, muy digamos, chévere. esta parte, yo pienso que, pues, como hay muchas personas que están viviendo estrés, o sea, Sí. principalmente acudir a donde un profesional antes de medicarse y de tomar cualquier situación o cualquier medicamento que les pueda afectar. Sí, la automedicación cero. O sea, si me preguntan a mí, yo sería feliz que viniera y utilizara mis Viniera. servicios, bendito Dios. Pero yo soy de los Ah, que gloria piensa a que Dios. uno tiene que darle autonomía a la persona.
antes de llegar al punto de quiebre, al punto de buscar la ayuda profesional, antes de medicarse, pues es importante nosotros ir mirando la posibilidad que tenemos de poder manejar la situación. ¿Mm? Si nosotros Ok. identificamos, señor, Sigue, si, sigue, si sigue. identifi- Escuchamos. si identificamos y podemos atenderla en el momento, súper. Nos vamos a acostumbrar a que el estrés es más un aliado que un enemigo. Que la depresión, así se presenta una situación de pérdida de un familiar, de pérdida de un trabajo, de cualquier situación, la depresión nos va a servir para adaptarnos a un nuevo comienzo. Que la ansiedad que nos genera algo es porque identificamos que puede haber un peligro potencial y asimismo poder modificar el objetivo. Ok, así es. Bueno, Will, aquí hay otra pregunta que nos hace Andrea Sánchez, o te hace Andrea Sánchez, dice, ¿cómo diferenciamos los síntomas de ansiedad a los de depresión? La ansiedad normalmente es a corto plazo. La ansiedad está supeditada a algo del momento. ¿Mm? Yo ahorita estoy ansioso, estoy frío, pero en un momento ya se me pasa. ¿Me hago entender? Ok, La depresión Sí, puede ser más duradera, es más extensa en tiempo, ¿vale? Entonces, va acompañada de síntomas, va acompañada de no puedo, inapetencia, falta de sueño, la incapacidad de expresar como placer, cambio la ansiedad es las manos sudorosas, eh, la tensión del cuerpo. Entonces, digamos, los síntomas son diferentes y la duración. La ansiedad siempre va a ser eh, transitoria y sobre un evento específico. ok. Ok, Will, vamos a ver aquí. Dice, ¿es normal siendo yo tan joven? Pregunta una joven, a Carol precisamente dice, ¿es normal yo siendo tan joven me estreso mucho? Y hay días que estoy muy susceptible e irritable. ¿Es eso normal? Pregunta ella. Es rasgo del estrés, es normal. Bueno, no debería ser normal para ella. Normal es que se presente. Lo importante es que se atienda. ¿Vale? Nosotros siempre nos vamos, es algo, son innatos en nosotros, nacemos con eso, con las emociones, ¿vale? Así Pero es. cómo las Dadas manejemos por y cómo Dios. se amén. Y como las manejemos, van respondiendo según, en nuestros sentimientos va respondiendo según el manejo que nosotros les podamos ir dando. Así es, así es, ay no, interesantísimo, o sea, realmente aquí hay un montón de preguntas. Dice aquí, voy a hacerte yo creo la última pregunta porque ya se Tranquila. pasó el tiempo, dice, ¿cómo, pregunta Shirley Mena, dice, ¿cómo se debe manejar la pérdida de los padres en un niño sin que se afecte la salud mental del menor? ¿Cómo se le puede dar la noticia de forma efectiva? Estamos viviendo momentos en que la gente está perdiendo a sus familiares, al abuelito, al tío, a los papás, a raíz de cualquier enfermedad o de esta enfermedad que vivimos. Entonces, ¿cómo comunicárselo al niño sin afectar su salud mental? Ok, digamos que el tema, el manejo con los niños es un poco, desde mi punto de vista, muy denso de manejar. ¿Por qué? Porque la forma en que lo manejemos, eso puede eh, marcarlos en su vida. ¿Qué pasa? Primero, y yo creo que importante, que la persona que va a hablar con el niño esté mínimamente dentro del estado emocional esperado. Me refiero a esperado, que haya cumplido su duelo o que esté en el periodo de duelo normal de una persona que pueda asimilar la pérdida, que sea consciente de que el familiar falleció, la persona falleció y asimismo pueda abordar al niño. Normalmente cometemos un error que le decimos al niño, está en el cielo, ¿vale? Y de pronto sí, uno puede ser sutil con el niño, pero no fantasioso. Me explico. Si lo digo al niño, está en el cielo, el niño todo el día se va a mantener mirando al cielo esperando que aparezca el papá. ¿Sí me va a Claro. entender? Lo sí. que hay que hacer con el niño es hablarle, que él entienda, que él se le envíe el mensaje claro del fallecimiento de la persona y que él entienda el mensaje que la persona ya no está
y que pues pasó a la presencia de Dios de una forma clara, pero que a su edad, perdón, entiende. Ok, ok, realmente esto nos damos cuenta porque alguien dice acá, decía, yo lo leí ahorita, Liliana Llaneda Maya dice, buenas noches, muy interesantes estos temas tratados porque este es un tema que no solamente afecta al inconverso o al que cree en Dios o al que no cree en Dios, no, este es un tema que afecta a cualquier persona, que no hace excepción de personas, no hace diferencia entre cristianos y no cristianos. A veces creemos que un cristiano que diga, no, pero es que yo me siento deprimido, entonces me voy a sentir en pecado porque soy cristiano. No, tú mismo citabas ahorita y hablabas del Señor Jesucristo en su Getsemaní, como esa noche en su desespero dijo, Señor, me siento mal, si puedes apartar de mí esta copa, hazlo, pero haz tu voluntad. Y cuando les dijo a los discípulos, oren conmigo porque estoy triste y triste hasta la muerte, o sea, nos da a entender que es un tema que realmente afecta al cristiano o afecta al inconverso. Sí, esto no discrimina y digamos, como decías al comienzo, posiblemente hay personas que lo tomen dependiendo su carácter, dependiendo su forma y su, digamos, su condición como tal, que lo tomen más, digamos, las situaciones estén sometidos bajo presión, bajo situaciones más difíciles y lo manejen de una manera mejor. Pero en definitiva, ninguna persona, puede que sea cristiano, sea pastor, sea líder, o alguien que jamás haya buscado de Dios, digamos, deja de tener esta situación. Yo creo que en estos momentos, hablando del tema, hay muchas iglesias, muchos pastores que están pasando situaciones muy difíciles porque pues, tienen compromisos como tal y las iglesias están cerradas o tienen familiares que están enfermos. Hemos sabido de pastores que se han enfermado, que han fallecido, que en su círculo también hay esta enfermedad y esta situación que no deja, digamos, de ser preocupante. Sin embargo, pues el Señor, si venimos a los pies del Señor, definitivamente el Señor tiene una respuesta también para este Amén. tema de la parte de la presión, de la depresión, de la ansiedad. Si algo ibas a decir, Y sí, que te interrumpimos. que si están ahí es porque realmente Dios las tiene por un propósito. O sea, si nos las da desde el Así. nacimiento es porque realmente las necesitamos. Si no fuese así, ya seríamos perfectos todos y no necesitaríamos ni siquiera evolucionar, como dice dice la ciencia. Está en nosotros porque necesitamos aprender, necesitamos ir superándonos y necesitamos depender de ese ser supremo que nos ayuda a apaciguar y a manejar todas esas situaciones que se presentan. Amén, mi Luis. Claro que sí, o sea, es entender que el Señor nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, que esas emociones que tienes, y si tú que nos estás viendo allá has tenido estas emociones, no te sientas mal y digas y creas que porque las tienes, entonces no eres tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo primer paso que tenemos que hacer? Admitir de la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas, la necesidad de ser guiados por Él, aceptar que tenemos un problema, porque no podemos ayudar a alguien que ni siquiera cree que tiene un problema. Decía Wilbur, si una persona siente que no está deprimido, que no está ansioso, que no, pues jamás va a recibir la ayuda. El primer paso es aceptar que tiene un problema, que necesitas ayuda, que necesitas una red de apoyo y que necesitas a Dios en tu vida para controlar esas emociones y ser claro y decirle, Señor, estoy cansado, como lo dice Elías, que le dijo, Señor, me cansé, me están persiguiendo, soy el único vivo, mátame ya, o como lo hizo Jonás, que entró en depresión también, como hizo Moisés. O sea, esto es algo que vivieron muchos y en la Biblia se habla sobre también depresión, habla sobre estrés y siempre la respuesta está en la cruz, siempre la respuesta está en Jesús. No vamos a dejar de sentirla, la vamos a sentir, la vamos a tener. Hay respuesta bíblica para tu lucha, para mi lucha y la respuesta se llama Jesús. Así es. Algo importante, Sí. Sí, que sí, pena, algo dime. importante, que hay que reconocerla como nos reconocemos que nos llamamos Wilbur, Esther, Oscar, Carolina. Eso es, hay muchas personas que tienen ese nombre. Reconozcamos ese nombre y lo Así vamos es. a enfrentar mucho más fácil. Eh, Amén. digamos que yo como profesional me ha servido mucho reconocer esas situaciones en mi vida y me ha servido mucho para servirle de testimonio, servirle de apoyo, servirle como
un punto de partida a muchos de los pacientes. Entonces, como dicen los pastores, es importante reconocerla, o sea, mirarla de frente y así mismo se puede atacar con la ayuda de Dios mucho más fácil. Amén, gloria a Dios. Sí, yo les decía, tú estabas hablando de que lo que debemos hacer es humillarnos en la presencia del Señor y así habla la palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo del 5 al 7, dice que nos humillemos en la presencia del Señor Así es, y que Él nos va a exaltar así es. y que Él depositemos todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades y que Él se las va a llevar y Él va a actuar. Entonces, esa es la fórmula que tenemos nosotros. El Señor, Él sabe de nuestras situaciones, Él sabe por lo que estamos pasando y sabe en qué momento nos puede dar esa salida. Y entonces, pero si nosotros venimos a su presencia y le entregamos todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, Él las va a manejar mejor que nosotros. Amén. Y Will, antes voy a nuevamente interrumpirte para leer aquí algunos comentarios de los que nos están escuchando. Entonces dice Adriana que necesitamos un segundo café, definitivamente necesitamos una segunda sesión. Dice Carol, dice que definitivamente necesitamos más tiempo porque hay muchas preguntas. Doña Ana dice, soy testigo fiel, precisamente de que es una persona que superó la depresión gracias a la ayuda de Dios. Carolina dice, ahí la tienes al final. Bueno, aquí dice, bueno, doña Ana, dice, el cansancio produce también estrés, dice Gloria. Sí. Y dice, necesitamos más tiempo, un segundo café. Igualmente, aquí nos piden, Will, por si tú nos puedes dar tus datos para que alguien te contacte para prestar los servicios. Si alguna persona tiene tus servicios, ¿cómo serían? O si nos puedes dejar tu teléfono o si de pronto, no sé. Porque precisamente, Will, tú tienes ese plus y es que eres psicólogo, pero eres un hijo de Dios. Así que siempre el que seas un hijo de Dios les vas a mostrar a la gente que en Él está la respuesta. Entonces, ¿cómo la gente te ubica? ¿Cómo podría la gente contactarte? A mi número personal, ¿lo puedo decir de una vez? Esto sí, tú no tienes problema, claro que sí. 318-615-1775. Soy casado. 318, ahí le va a aparecer en los comentarios a todos los que están conectados, ya se los vamos a escribir. ¿Nos lo podrías repetir, por favor, Will? 318-615-1775. Perfecto, entonces ahí te van a contactar. Aquí Carolina nos dice, en mi caso Dios fue el único que me sacó de la depresión de muchos años. Gloria al Señor. Al Señor la gloria y la honra. Dice la palabra del Señor que Él está cercano a los quebrantados de corazón y a los de espíritu abatido, que Él siempre los levanta. También Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, buenas y malas, nos ayudan para bien, para crecer en nuestro carácter, para aferrarnos más al Señor. La Biblia dice que grandes hombres y mujeres de Dios vivieron este tipo de emociones y en todos ellos la respuesta siempre fue Dios, para salir de sus ansiedades, para salir de sus preocupaciones, para salir de su estrés. Y dice Mateo 11, para los que quieran anotarlo allá, Mateo 11, versículo del 28 al 30, que yo sé que muchos se lo saben de memoria, y dice, vengan a mí todos ustedes, los que están cansados, agobiados, porque yo les voy a dar descanso. Y dice el Señor, lleven mi yugo o carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde, dice la palabra, humilde de corazón. Y dice el Señor, vengan a mí porque entonces encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y ligera mi carga, dice su palabra. Que digamos, el Señor nos está hablando mucho sobre la humildad en este tema que no pues, dice que tiene que ver, pero si venimos con corazones humildes, le entregamos esa carga al Señor, Él es el que va a actuar en nuestra vida y nos va a sacar de esas situaciones tan complejas que son estas enfermedades mentales. Así es. Bueno, queremos agradecer, Will, por esta tarde tan chévere, por este tiempo de preguntas. Gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Ahí les va a aparecer precisamente el número del teléfono de Will. No sé si también pudieras enviarnos en los comentarios, de pronto, Will, de este en vivo, tus redes sociales donde la gente te puede ubicar o a través de un correo electrónico donde puedan contactarte.
Y gracias les damos a cada uno de los que se conectaron, gracias por sus preguntas, gracias por estar aquí con nosotros cada jueves tomando café. Es un tiempo de café muy sabroso, siempre el Señor tiene cosas para enseñarnos. Así que recordemos, la respuesta está en Dios. Ahí están los síntomas, ahí están las causas y sabemos que hay una señal de alerta. ¿Qué es lo bueno que podemos encontrar? Apoyar a nuestro familiar, hablarle de Cristo, orar por esa persona y mostrarle que en el Señor hay paz. Y estará atento a los síntomas de alarma, las situaciones que nos enseñaba Will, y venir siempre también a donde un profesional por esas situaciones cuando ya se ha pasado las situaciones, y siempre venir primeramente al Señor. Ok, dice Carol Juliet para cerrar, dice qué suerte tengo yo por tenerte como familia, gracias a Dios que te puso en mi camino y sí, realmente ha sido una ayuda para mí en estos años. Gloria al Señor, gracias Will por acompañarnos en esta noche, gracias a cada uno de ustedes por venir y por tomarse este tiempo, gracias a cada uno de ustedes, los esperamos. Antes de irnos y antes de que se desconecten, queremos invitarlos también este domingo. Tendremos un invitado súper especial, al igual que esta noche, que será de gran bendición. Tendremos un pastor invitado desde la hermosa isla de Puerto Rico. Él estará trayendo un mensaje, como les decíamos al principio, para este momento tan difícil y tan duro. Así que queremos que vean este videíto antes de cerrar. Vamos a verlo juntos. Bueno, hermanos, les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado este tiempo. Como veíamos ahí, muchas personas nos piden más tiempo. Ojalá que otro día más adelante podamos continuar con este tema también que ha sido, digamos, en este momento está muy caliente y queremos experimentar más sobre este tema. Will, no sé si quieres despedirte, ¿hay algo que quieras decirle a la gente para ya cerrar esta sesión de café de hoy? Y pues agradecerle primero a Dios por esta oportunidad, a ustedes por prestarnos este espacio para poder hablar de esos temas como tan importantes hoy por hoy. Realmente esto es un tema que me apasiona porque lo conozco en mi familia y en mí, que esto es de saberlo manejar. Espero que haya sido un espacio de ayuda para muchos, los que me necesiten orientación me pueden llamar, ahorita les dejaré mi correo y mis redes sociales para que ustedes puedan acceder a me contacten. Agradecerles realmente porque, reitero, esto es un honor y un placer servirle a él y más desde mi profesión, realmente es un honor. Bueno, Will, muchísimas gracias. Muchas gracias, Will, muy amable. Y este tiempo fue muy chévere, se nos pasó muy rápido, entonces eso quiere decir que, como dice la gente, necesitamos más tiempo. Sí, Dios te bendiga y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, muchas bendiciones y nos vemos domingo 10 de la mañana. Bendiciones y los amamos en el amor del Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones.